Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, profe, buen día. Hola, Hola, profe, buen profe. día. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, les quería recordar que hoy supuestamente es el último día para entregar el trabajo de René Descartes, ¿sí? Que es el filósofo que vimos las clases anteriores a David Hume. Yo lo puse como fecha límite hoy, pero lo pueden entregar durante todo el cuatrimestre. El tema es que yo les voy poniendo fechas para que eh, vayan teniendo un ritmo de entrega y no se les acumule todo para fin de año, ¿sí? Porque yo ya les había comentado que les doy varias oportunidades para entregar los trabajos y si están mal hechos, corregirlos y así siempre tener la oportunidad de tener una buena nota, ¿no? En cambio, si lo entregan a fin de año, por ahí no tengo el tiempo como para mostrarle los errores y que ustedes los corrijan y se van a llevar la primera nota que tengan en el trabajo. Y eso no le conviene a nadie, ¿sí? A mí tampoco porque yo quiero que ustedes aprendan. La verdad no me hace gracia para nada tener que desaprobar a un alumno, porque entregó todas las cosas a último momento. Pero como suele pasar mucho, se los advierto, ¿sí? Y les aconsejo que lo vayan entregando según las fechas que les voy dando yo, o por lo menos acercarse a esas fechas, para tener un orden y para tener las oportunidades que ustedes necesitan para probarla, ¿sí? Para no tener que llevarse la materia, que es un es molesto para ustedes. ¿Sí? Yo tengo que estar igual ahí en los exámenes y si hay gente me divierto más, así que no tengo problema. Eh, pero para ustedes es una situación bastante compleja llevarse una materia. Eh, yo también lo viví, ¿sí? No significa nada más dar la materia, sino bueno, recibir las quejas de los padres, no sé, o de los tutores que tengan. Eh, y bueno, tener que estudiar en verano es horrible. Nosotros los profesores tenemos que ir igual esos días. Eh, si no viene nadie, estamos solos. Así que si viene alguien, está buenísimo porque tenemos con quién hablar. Pero bueno, cuando estoy solo los días de exámenes, en algún punto estoy contento porque no tuvo nadie que estudiar durante el verano. Y me pongo a leer un libro, no sé. Bueno, avisado esto, eh, bueno, me gustaría saber si tiene alguna consulta antes de empezar, alguna pregunta acerca de la entrega de los trabajos, alguna pregunta si no entendieron algo de Descartes o lo que vienen viendo de Hume. Me gustaría que lo hagan ahora. Yo siempre les doy un espacio al inicio de la clase para ver temas viejos o, no sé, cualquier consulta que tengan eh, de la vida, lo que sea. El momento es este, el principio de la clase. Así que si tienen alguna duda, los escucho. Díganme. No, profe, ninguna. Bueno, listo. No hay problema, no es obligatorio tener dudas. Pero sepan esto, que yo siempre al inicio de la clase también lo hago en manera presencial, ¿sí? Al inicio de la clase ustedes tienen el espacio para plantear dudas de todo tipo. Muchas veces me vienen con cualquier tema, ¿sí? No sé, no me acuerdo si fue la semana pasada que jugó Argentina, que iba a jugar Argentina con Brasil y se suspendió el partido. Y bueno, tenían ganas los chicos y las chicas de discutir ese tema. Y lo discutimos, ¿sí? Eso es lo que tiene bueno la filosofía, que se puede discutir acerca de cualquier cosa. Siempre podemos pensar seriamente acerca de las cosas más cotidianas, porque en eso consiste la filosofía. Así que si en clases posteriores les surge un tema, tienen una duda, cuestiones de política, ¿sí? También podemos discutirlo, no hay ningún problema. Yo no los voy a tratar de convencer de nada, ¿no? Sino que lo que hago es abrir el debate y bueno, tratar de yo aportar lo que sé y abrir algún tipo de discusión. Eh, pero bueno, sepan eso.
Si tienen preguntas existenciales o de cualquier tipo, se la guardan para la primera parte de la clase de filosofía. Y hoy podemos charlar acerca de cualquier cosa. Pero bueno, visto que no hay dudas, ni consultas, ni sugerencias, vamos a arrancar con el tema de hoy, eh, que era arrancar ya con el libro de David Hume. Sí, la clase pasada ya les di una buena introducción de Hume, no la voy a volver a repetir. Eh, Vamos a arrancar directamente con el libro, ¿sí? También habíamos visto la introducción, eh, que en esa introducción Hume lo que hacía era tratar de convencernos de que el estudio de la naturaleza humana era sumamente importante, ¿sí? Por lo menos, no sé a ustedes, pero a mí me convenció. Es muy importante el estudio de la naturaleza humana. Eh, y básicamente lo que entendí yo, o de lo que me agarro para convencerme de que es muy importante el estudio de la naturaleza humana, es que todo lo que conocemos está atravesado por nosotros, ¿sí? Así que es muy importante conocer nuestro modo de conocer el mundo, porque yo no puedo conocer el mundo si antes no conozco mi manera de conocerlo, los límites de mi conocimiento. Eh, y es algo, no sé si es muy innovador en Hume, pero por lo menos empezó a tomar mucho más peso desde que Hume empezó a hablar al respecto. Hume, Locke, los empiristas en general. Eh, lo que le dijo a las ciencias Hume y los empiristas es, bueno, si nosotros queremos, les doy un ejemplo, ¿sí? Si queremos saber lo que son los colores, primero tenemos que estudiar el ojo humano. No podemos arriesgar teorías acerca de lo que son los colores que hay en las cosas como si fueran características de las cosas mismas sin estudiar nuestra manera de percibir esos colores. O sea, estamos olvidando una parte muy importante del conocimiento que tenemos de las cosas, la parte que ponemos nosotros. Y nosotros tenemos límites de conocimiento, no podemos conocer todo acerca de los objetos. Sabemos que con los ojos nosotros no podemos ver todas las gamas de luz que hay. Vemos una franja, tenemos una franja de visión bastante acotada y cosas demasiado pequeñas tampoco las podemos ver. Sí, las bacterias no las podemos ver a simple vista, los átomos tampoco, las partículas de aire que están constantemente alrededor nuestro no las podemos ver ni sentir. Entonces es muy importante estudiar los límites de nuestro conocimiento. No vamos a estudiar los límites del conocimiento de nuestros ojos ni de nuestros sentidos, sino que con Hume vamos a ver los límites del entendimiento y los límites eh, que tienen nuestra capacidad de conocer, nuestra capacidad de entender el mundo. Va a tener algo que ver con los sentidos, ahora vamos a empezar a verlo. Lo primero que vamos a ver es el libro primero. ¿Sí? Es un libro compuesto de libros. No se asusten porque yo les di el resumen ese, no va a ser más que eso. Eh, pero si quieren leer el Tratado de la Naturaleza Humana entero, tengan en cuenta esto, que son varios libros, no es uno solo. Ahora vamos a empezar a ver el libro primero, que se llama Del Entendimiento. Y bueno, ¿sobre qué va a hablar? Sobre el entendimiento. Sí, bastante obvio. Y bueno, estábamos en el origen de nuestras ideas. ¿Sí? El libro primero va a ser del entendimiento y la parte primera de este libro se llama así, del origen de nuestras ideas. Si esto es algo que ya vimos, recuérdenmelo porque según mis apuntes esto no lo vimos todavía, o lo vimos muy por arriba. Así que si me repito, avísenme por las dudas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Hume? Nosotros ya sabíamos que los empiristas creen eh, que el conocimiento acerca de lo real comienza con la experiencia. O sea, todo lo que tenemos en nuestra cabeza proviene de la experiencia. Habíamos visto el tema de la tabula rasa, que el entendimiento humano es una página en blanco, ¿sí? Nosotros nacemos como una página en blanco y esa página en blanco se va escribiendo a medida que vamos experimentando cosas.
¿sí? O sea que empezamos a conocer y aumentar nuestro conocimiento desde el momento en que nacemos, ¿sí? Conociendo las cosas que hay a nuestro alrededor, percibiendo, experimentando. O sea que ese es el origen de todo lo que conocemos, la experiencia. Entonces, lo primero que va a hacer es tratar de investigar cuál es el origen de nuestras ideas. ¿De dónde salen esas ideas que tenemos en nuestra cabeza? Obviamente, la respuesta va a ser la experiencia. Pero vamos a ver qué consiste esta experiencia, ¿sí? Porque yo les digo experiencia y no los voy a dejar así. Sino que tenemos que explicar qué consiste la experiencia, porque puede ser cualquier cosa. Para Hume, la experiencia consiste principalmente en percepciones. Lo primero que ve son percepciones, ¿sí? Y de estas percepciones tenemos dos tipos, dos grandes géneros, que son las impresiones y las ideas. O sea que nos tenemos que imaginar al entendimiento humano como una, no sé, una caja vacía, en la que solo ingresan dos tipos de cosas, impresiones e ideas. Sé que son las dos percepciones de algún tipo, pero son diferentes. Las impresiones y las ideas se diferencian en primer lugar, nos dice Hume, en su fuerza y vivacidad. ¿Sí? Las impresiones son más fuertes y vivaces que las ideas. O sea, así se presentan a nuestro entendimiento. ¿Qué son las impresiones? Las impresiones, nos dice Hume, son sensaciones, pasiones y emociones. Esas son las impresiones. ¿Sí? Las sensaciones son las cosas que recibimos por los sentidos. ¿Sí? Cosa de que Descartes decía que era totalmente falso y engañoso. Bueno, según Hume, es el origen de nuestro conocimiento y tenemos que confiar en nuestras sensaciones, pues es lo único que tenemos para pensar. Si no tuviéramos sensaciones, no podríamos pensar en absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace nuestro entendimiento? Bueno, jugar con sensaciones. Es lo único que conocemos. Lo que escuchamos, lo que vemos, eh, lo que oímos, bueno, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que degustamos. Todo eso es el principio de nuestro conocimiento. Y todas estas son sensaciones. También las pasiones, ¿sí? Cuando nosotros, no sé, sentimos hambre, también eso es una sensación. O cuando sentimos enojo, ¿sí? Estas son las emociones. También son una suerte de impresión, una percepción. Nosotros percibimos cuando estamos enojados. No es que lo decidimos y decimos, bueno, me voy a enojar. Y a veces sí podemos llegar a hacerlo, pero no nos enojamos verdaderamente. El verdadero enojo viene, nos acontece de alguna manera. Lo sentimos. No es algo que podemos provocar. Entonces tenemos estos dos tipos, ¿sí? Hasta ahora hablamos de las impresiones. ¿Y qué son las ideas? Las ideas, aparentemente, según Hume, son copias de esas impresiones que recibimos. O sea, copias de las cosas que sentimos. Pero son copias más débiles. Habíamos dicho que se distinguían por su fuerza y su vivacidad. Entonces estas copias permanecen después en el entendimiento una vez que desapareció la impresión, una vez que desapareció el objeto delante nuestro. Eh, por ejemplo, él siempre usa una manzana, Hume, porque es un fanático de Newton, y Newton descubrió, o se dice que descubrió la ley de gravedad cuando le cayó una manzana en la cabeza. Bueno, así que Hume para los ejemplos siempre va a usar una manzana. Yo supongo que es por eso. Sí, no lo dice eh, explícitamente, pero la manzana sí es una herramienta explicativa de esa época por Newton. Entonces, si prestamos atención a una manzana, yo puedo agarrar una manzana ahora y percibirla en vivo, ¿sí? La veo y eso, en ese momento estoy recibiendo una impresión, ¿sí? Porque es una imagen, una sensación fuerte y vivaz cuando la estoy viendo en vivo. Pero después, una vez que desaparece ese objeto y al otro día lo recuerdo, ese objeto lo percibo mucho más débilmente.
¿sí? Con menos fuerza y con menos vivacidad. Eso vendría a ser un recuerdo, una idea. Es una copia de esas impresiones que se produce en nuestro entendimiento. O sea, cuando percibimos algo, automáticamente se nos crea una copia para que nosotros después la podamos recordar. ¿Sí? Eso es lo que piensa Hume. Eh, y eso es lo que le dice la experiencia, ¿sí? Porque él se da cuenta que ve cosas y después las puede recordar aquello que vio. Entonces, una copia tiene que quedar en nosotros. Y esa copia la llamó ideas. O sea que las ideas vienen a ser esas imágenes débiles que quedan en el pensamiento. Y si queremos entender la diferencia entre ideas e impresiones, podemos decir que las impresiones son lo que sentimos y las ideas son lo que usamos para pensar. O sea que la diferencia entre impresiones e ideas podría llegar a ser la misma, como para entenderlo, ¿no? No es lo mismo, pero para entenderlo podemos decir que la diferencia entre impresiones e ideas es la misma diferencia que hay entre sentir y pensar. Sí, ahí es un poco más fácil de entender esta diferencia entre estos dos tipos de percepciones. También los pensamientos son percepciones, son cosas que percibimos de alguna manera. Eso es lo que dice Hume. Y está el gato que me va a rascar la puerta y le voy a tirar la chancleta. Eh, bien, o sea que podemos establecer una analogía entre las impresiones y las ideas con el sentir y el pensar. Ahora lo que vamos a empezar a ver es que va a empezar a hacer una serie de eh, clasificaciones, Hume, a partir de estos dos tipos de percepciones. Nos va a decir que tanto las impresiones como las ideas se pueden dar de forma simple o de forma compleja. ¿Sí? O sea que las impresiones pueden ser simples o complejas. Y las ideas también pueden ser simples o complejas. ¿Qué es una impresión simple? Una impresión simple para Hume es, no sé, por ejemplo, un olor. ¿Sí? Yo siento un olor, un aroma, y eso es una impresión simple, algo que recibimos por un solo sentido. Y una impresión compleja podría llegar a ser eh, una impresión compleja podría llegar a ser cuando nosotros vemos algo tremendamente complejo, ¿no? Cuando queremos ver una ciudad en su totalidad. Hagamos de cuenta que tiramos un dron por encima de la ciudad de Buenos Aires, o por encima, no sé, de Quilmes, y podemos ver toda la ciudad en su totalidad. Eso vendría a ser una impresión compleja. Sí, lo que empieza a ver es que, bueno, si las ideas son copias de las... Entonces empieza a comparar las impresiones y las ideas. Había dicho que tanto las impresiones como las ideas, o mejor dicho, las ideas son copias de impresiones, pero no se da en todas las impresiones, solo se da en las impresiones simples. ¿Sí? Las ideas simples surgen de impresiones simples, pero de impresiones complejas no surgen ideas complejas. De las impresiones complejas surgen ideas simples también. Yo no puedo tener una copia de esa ciudad que percibí. Yo cuando veo una ciudad completa después no puedo recordar cada calle que yo vi en ese momento, sino que se me genera otro tipo de imagen, cosas a las que le presté atención en ese momento, pero no se me genera una idea compleja, una copia exacta de toda esa complejidad que yo percibí. Las ideas complejas se producen de otra manera. Eso es lo que va a empezar o va a intentar averiguar Hume. ¿Sí? Pero en un primer momento lo que sí sabemos es que las impresiones simples producen ideas simples, como unas copias. Pero no ocurre lo mismo con las complejas.
Las impresiones complejas generan ideas simples también. Si de esa ciudad yo voy a recordar la imagen muy débil, voy a recordar algunos sonidos, no sé, bocinazos por todos lados, pero no voy a recordar cada bocina que escuché. Va a ser una impresión mucho más simplificada. Pero no le va a hacer mucho más caso a eso Hume. Se va a empezar a dedicar a las ideas. Pero en primer momento lo que va a hacer es una especie de clasificación de estas impresiones y de estas ideas. Y la primera clasificación que va a ser en cuanto a las percepciones, ¿sí? En cuanto a las impresiones. Las impresiones pueden ser de dos tipos. Aparte de ser simples o complejas, las impresiones pueden ser de sensación o de reflexión. Sí, acá ya estamos en la sección 2, que se llama división del asunto. Acá empieza a dividir las percepciones y las ideas en diferentes clases, con el fin de complicar un poco las cosas, nada más, para darle un poco más de rigurosidad a lo que está estudiando. Entonces, de las impresiones, como vimos, hay impresiones de sensación o de reflexión. En cuanto a las impresiones de sensación, lo que nos dice que no sabemos su origen, ¿sí? Las causas de las impresiones de sensación son desconocidas. No tenemos manera de saber de dónde vienen nuestras sensaciones. Suponemos que provienen de objetos exteriores a nosotros, pero no tenemos idea en realidad de dónde salen. Lo único que sabe Hume es que recibe sensaciones. O sea, tenemos que imaginar al entendimiento en Hume como una caja cerrada, ¿sí? Eso es lo único que podemos ver. Estamos encerrados en esta caja que recibe sensaciones todo el tiempo. Y esas sensaciones las copia para usarlas más tarde, en forma de ideas. Entonces las impresiones de sensación no sabemos de dónde vienen. Sabemos que aparecen sin nuestro consentimiento. Ruidos, colores, formas. Eso aparece ante nuestro entendimiento y nosotros con eso conocemos. Y las de reflexión, dice, sí, esas sí puedo establecer el origen. Las impresiones de reflexión provienen de ideas. O sea, las impresiones de sensación producen ideas simples y esas ideas simples después producen también impresiones de reflexión. Nos producen sensaciones las ideas. De eso se da cuenta Hume. Por ejemplo, seguimos con la manzana. Probamos la manzana y esa manzana puede gustarnos o no gustarnos, ¿sí? Percibimos un sabor, el sabor de la manzana. Y según el organismo que tengamos, o no sé, la historia que tenga la persona, esa manzana le va a gustar o no le va a gustar. Le va a producir una sensación agradable o desagradable. Si la sensación fue agradable, bueno, se va a formar una copia de ese sabor de la manzana, una idea del sabor de la manzana, y a esa idea del sabor de la manzana se le va a adherir una sensación de placer, ¿sí? Porque vamos a recordar ese sabor y vamos a recordar también lo que nos hizo sentir ese sabor, que nos hizo sentir placer, porque nos gustó. Entonces después cuando recordemos esa idea, la idea del sabor de la manzana, esa idea va a venir adjuntada, ¿sí? O pegada a una sensación placentera. Y esa sensación placentera ligada al sabor de la manzana nos va a producir una idea de reflexión, una impresión de reflexión. O sea, una sensación que no viene de los sentidos, sino que viene a partir de esa idea de placer que yo recuerdo. Esa idea de placer que yo recuerdo va a generar una impresión que se llama deseo, ¿sí? O sea, que el deseo es una impresión de reflexión. Yo voy a sentir deseo de probar otra vez esa manzana porque el sabor me resultó agradable. En cambio, si no me gustó la manzana, se le va a adjuntar a la manzana una sensación desagradable. Entonces, cuando recuerde el sabor de la manzana, no me va a producir deseo, una sensación de deseo, sino lo que me va a producir es una sensación de asco, podríamos decirlo.
¿sí? Hasta podemos sentir náuseas al recordar el sabor de la manzana, si realmente no nos gustó, o si probamos una manzana podrida, no sé. O sea que las ideas de reflexión sí sabemos el origen, su origen son ideas, eh, y están relacionadas y se forman en el orden que yo les acabo de decir. Y las impresiones de reflexión, Hume las describe como, bueno, la encierra en tres categorías, que son pasiones, deseos y emociones. ¿Sí? También una idea me puede provocar una emoción, ¿sí? Recordar una persona que, no sé, me golpeó, me genera una emoción de bronca, ¿sí? Etcétera. Entonces, una vez hecha esta distinción entre las impresiones de sensación y las de reflexión, va a pasar a clasificar las ideas. Y esto se da en la sección 3. ¿Sí? Va a diferenciar las ideas de la memoria y de la imaginación. Perdón, me estoy salteando todos los acentos que no funciona bien el del teclado. Pero imaginación va con acento. Bueno, entonces las ideas pueden ser de dos tipos, nos dice. Aparte de ser simples y complejas, pueden ser, o podemos distinguir las ideas de la memoria de las ideas de la imaginación. Y en primer lugar, la diferencia que hay entre estas dos, nos va a decir Hume, es también lo mismo que se daba con las impresiones, entre las impresiones y las ideas, que era la fuerza y la vivacidad. Las ideas de la memoria son más fuertes que las ideas de la imaginación. O sea, lo primero que las distingue es la fuerza con la que se nos da. Las ideas de la memoria son más fuertes que las de la imaginación. Y eso, como lo sabemos, bueno, también por la experiencia, dice Hume. Cuando recordamos algo, la imagen que nos aparece en la mente es mucho más fuerte, mucho más vivaz. Y cuando queremos imaginar algo, o sea, hacer aparecer una imagen en nuestra mente, nos resulta mucho más difícil, mucho más complicado. Esa es la primera diferencia, entonces, la fuerza y la vivacidad. Pero después se da cuenta que hay otra diferencia y es una diferencia mucho más importante para distinguir estas dos cosas, las ideas de la memoria de las ideas de la imaginación. Nos dice en primer lugar que las ideas de la memoria siempre conservan el orden en que se nos dieron en un primer momento. Porque ya vimos que las ideas provienen de impresiones, ¿sí? Las impresiones causan ideas en nuestro entendimiento. Y causan las ideas en un cierto orden, en un cierto espacio, ¿sí? Unas después de otras y unas al lado de las otras. Entonces la memoria lo que hace es conservar ese orden. Nosotros cuando recordamos cosas ordenadas, tal como las percibimos. En cambio, la imaginación no está destinada a conservar el orden de nuestras ideas, sino que la imaginación está destinada a poder jugar con esas ideas. Nosotros cuando imaginamos, jugamos con las imágenes que recordamos. Podemos decir que, no sé, podemos unir ideas diferentes de distintos tiempos y de distintos espacios, como cuando, no sé, pensamos en un unicornio o o en un monstruo, ¿sí? Una quimera, no sé, un hombre con cabeza de león, es completamente imaginable. Entonces la imaginación no respeta ningún orden, la imaginación es libre, la memoria no. Esa es la diferencia que encuentra entre estas dos cosas. Entonces dice, la función capital de la memoria no es conservar las ideas simples, sino su orden y posición. Es lo único que hace. Y después de hacer esta serie de clasificaciones, ¿sí? Que son bastante, no sé, molestas,
pero que nos dan un poco más de claridad acerca de lo que está hablando Hume. Después de esto se va a dedicar de lleno a la conexión que se da entre las ideas. ¿Por qué? Porque habíamos visto que las ideas simples, las percepciones simples, producen ideas simples. ¿Sí? Ahí, hasta ahí viene fácil. Pero las impresiones complejas no generan ideas complejas. Ahí se separan. No hay una copia exacta entre una y otra. Entonces lo que quiere saber Hume, ya sabemos de dónde vienen las impresiones complejas cuando percibimos o cuando recibimos impresiones complejas, que se pueden dividir en partes, por ejemplo. Pero en cuanto a las ideas complejas, no puedes determinar el origen, de dónde salen nuestras ideas complejas. ¿Sí? Por las ideas complejas aparentemente se nos forman en el entendimiento uniendo ideas simples. O sea que las ideas simples vendrían a ser los átomos de nuestro entendimiento. Y esos átomos se empiezan a agrupar de determinada manera, así como ocurre con la materia en el espacio o con la materia en cualquier ámbito, ¿sí? Los átomos se unen o se separan según determinadas reglas. Bueno, entonces con nuestras ideas simples va a pasar algo muy parecido. Se van a unir, se van a asociar o se van a separar, dependiendo de qué tipos de ideas sean y el tipo de relación que puedan establecer en el entendimiento. Lo que va a querer hacer Hume es averiguar esas reglas de asociación que hay entre las ideas. Ya olvidándose un poco de las impresiones y de las sensaciones, se va a dedicar únicamente a las ideas, a ver cómo es que éstas se asocian en el entendimiento. Por eso vamos a pasar a la sección 4, que se llama de la conexión o asociación de ideas. Es uno de los capítulos más importantes del libro, porque es una de las cosas que quería averiguar, de dónde surgen nuestras ideas complejas. Y el texto comienza así, nos dice, si las ideas existiesen enteramente desligadas e inconexas, solo el azar las uniría, y será imposible que las mismas ideas se unan regularmente en ideas complejas. Sí, lo que nos dice es que si nosotros lo único que si lo único que tenemos en nuestra mente son ideas simples, las que recibimos de los sentidos, y no establecemos un orden entre esas ideas simples, sería un caos en nuestra cabeza. ¿Sí? Estaremos recibiendo, no sé, imágenes todo el tiempo, olores, todo mezclado. ¿Sí? Iría todo parar a la misma bolsa y sería una confusión total para nosotros. Lo que hace nuestro entendimiento es asociar las ideas y establecer un orden entre esas percepciones. Y de esa manera nosotros construimos el objeto de conocimiento. Y nosotros, por ejemplo, cuando percibimos a una cosa, seguimos con la manzana, ¿sí? Nosotros a la manzana no la conocemos en su totalidad. Podemos, no sé, si tenemos los ojos vendados y nos dan a probar la manzana, únicamente percibir su sabor. Pero ese objeto después, con la experiencia, se va a ir completando, ¿sí? Cuando lo vea, a ese sabor también le voy a asociar un color, una forma. Le voy a asociar también una, una información táctil, ¿sí? Lo que siento cuando la toco, el peso que tiene, si es húmeda, si es caliente, si es fría. Toda esa información se va a ir organizando en nuestro entendimiento. Y podemos no recibirla de golpe, sino ir recibiéndola a medida que pasa el tiempo. Ustedes, no sé, cuando éramos bebés, supongo habrán comido puré de manzana. ¿Sí? Esa no era la forma original de la manzana. Ahí podemos decir que recibimos el sabor únicamente. Ahí podemos decir que conocíamos el sabor de la manzana. Después, a lo largo del tiempo, fuimos descubriendo que ese sabor de la manzana se daba junto con un color, ¿sí? Y un olor, ¿sí? La manzana tenía un olor particular y un peso particular en mi mano, un tamaño, una forma. También produce un sonido, ¿sí? También con el tiempo habremos, no sé, tirado la manzana contra una pared y nos dimos cuenta de que producía un sonido particular. Entonces, todos esos elementos que fuimos sintiendo a lo largo de nuestra historia van formando nuestro objeto de conocimiento que es la manzana, ¿sí? La manzana tiene todas esas cosas pegadas
en sí. Y todo eso lo construimos nosotros. No es algo que vino de golpe, no es algo que viene cuando conocemos la manzana. El conocimiento que tenemos de esa manzana está dividido en todos nuestros sentidos. Y sería imposible que podamos establecer que proviene todo del mismo objeto si nuestras ideas no fueran unidas de alguna manera, si no hubiera una regla que las uniera. Entonces eso es lo que va a querer tratar de encontrar Hume, el modo en que se asocian esas ideas. Bueno, seguimos con la conexión entre las ideas. Entonces, si no hubiera una serie de reglas que unieran nuestras ideas en la mente, no podríamos organizar los objetos de conocimiento. Eso quedó claro. Entonces tenemos que encontrar esas normas de organización que hay en nuestra mente. Y Hume, bueno, no se asusta con esto, aunque es algo bastante difícil, por lo menos para mí, imaginarme cómo se unen las ideas en nuestra mente, pero Hume aborda la tarea y se dedica a eso. Y encuentra tres tipos de asociación de las ideas, o sea, tres reglas que él ve en nuestro entendimiento por la cual se asocian nuestras ideas. Y son estas tres: semejanza, contigüidad en tiempo y espacio, y causa y efecto. Estas son las tres reglas por las cuales se unen nuestras ideas simples y forman ideas complejas. Es importante que nos ordenemos estas distinciones porque vieron que ya hicimos un montón de distinciones entre, primero, las percepciones, empezamos de las percepciones y ahí empezamos a abrir un árbol de distinciones. Y es un poco confuso y se pueden empezar a marear cuando leen a Hume. Yo no les voy a pedir un examen tan complicado, pero para que le interese la filosofía, sepa que se da mucho estas cosas entre los filósofos. No quiero desalentarlos a estudiar filosofía, pero si les interesa, sepan que es complicado leerlos y que es preciso organizar mucho la información. Porque, no sé, me imagino que ustedes ya estarán mareados con todas las distinciones que le estoy haciendo. Arrancamos con percepciones, pueden ser ideas o impresiones o ideas, y esas impresiones e ideas pueden ser simples o complejas, y esas impresiones pueden ser impresiones de sensación, impresiones de reflexión, o pueden ser ideas de memoria o ideas eh, de imaginación, hasta yo me mezclo un poco. Sí, es un lío tremendo. Hay que organizar eso y tratar de hacer cuadros. Yo esto lo suelo explicar en el pizarrón y es un poco más fácil. Acá me- se me complica. Hay un pizarrón acá en el programa, pero no sé qué es peor, si usar el mouse en la computadora o escribir. Prefiero escribir. Entonces, ¿cómo se conectan nuestras ideas con estas tres reglas? Primero por semejanza. ¿Qué es la semejanza? La semejanza es cuando encontramos un parecido entre las cosas. O sea que en primer lugar, las cosas en nuestro entendimiento se organizan por el parecido que puedan llegar a tener. Cosas parecidas se juntan en un término. Por ejemplo, yo observo hombres y mujeres, ¿sí? Y puedo establecer el término humano y agruparlos todos según esa semejanza, porque los humanos son parecidos. Entonces los agrupo en ese término, humanos. Y hagamos de cuenta, lo pongo adentro de una bolsa. Y están todos en esa bolsa. Entonces cuando yo vea a un humano, voy a encontrar parecidos con los restos, con el resto de los seres humanos que yo percibí anteriormente. Y voy a establecer esa conexión. ¿Qué es lo que quiere explicar Hume con esto? Quiere explicar este juego que hace nuestra mente. Porque nosotros, cuando percibimos cosas, inmediatamente se nos empiezan a despertar ideas, ¿sí? Sin nuestro consentimiento. Empezamos a asociar las cosas. Cuando vemos a alguien en la calle, sí, muchas veces cuando es parecido a otra persona, nos hace recordar automáticamente a esa persona.
Si vemos a un tipo que se parece, no sé, a mi papá, yo lo veo y me lo quedo mirando como si encontrara un parecido, ¿sí? Mi cabeza, no sé, me avisa algo, me despierta una idea relacionada a ese rostro. Y puedo decir, bueno, ese tipo se parece a mi viejo. Me imagino a todos nos pasó en algún momento, que vemos algo parecido y automáticamente en nuestra cabeza nos presenta la imagen de ese parecido. Y eso lo podemos hacer por esa tendencia que tiene nuestro entendimiento a asociar ideas por su parecido, por la semejanza. Después también se unen según el tiempo y el espacio, ¿sí? La contigüidad en tiempo y espacio. Hay cosas que generalmente se dan unas después de otras y unas al lado de otras, ¿sí? Como se dan en el tiempo y en el espacio. Y podemos relacionarlas. No sé, si en una época de mi infancia yo jugaba siempre con mi primito, voy a asociar ese tiempo con mi primo, esa época. Eh, y también en un espacio, si jugábamos en mi casa o en la casa de él, ya que ese espacio también lo compartimos. Y cuando pase por enfrente de la casa de mi primo, voy a recordar a mi primo automáticamente, ¿sí? Porque compartimos ese espacio. Y ese espacio lo relaciono con mi primo. Y cuando piense en esa época, voy a pensar en mi primo, porque esa época me remite a esa persona con la que compartí un tiempo y un espacio determinado. Entonces también, cuando paso por un lugar específico, se me empiezan a despertar ideas. ¿Sí? Cuando pasan por el barrio de su infancia, se dan cuenta que le empiezan a surgir un montón de sensaciones. ¿Sí? No, ustedes son chicos todavía, pero cuando sean mayores y pasen por el barrio de su infancia, si se mudaron, ¿no? Eh, el barrio de la infancia, todas las percepciones que tengan les van a despertar un montón de recuerdos y un montón de emociones. Y eso pasa generalmente en el entendimiento. Es algo que ocurre, es algo que Hume conoce por experiencia. Entonces le empieza a dar nombres a estas asociaciones. ¿Por qué pasa eso cuando yo paso por el barrio de mi infancia? Porque el entendimiento hace eso, recibe percepciones y las asocia con las ideas anteriores que tiene. Y recuerda todo lo que pasó en ese espacio y en un tiempo pasado. Entonces también se asocian, no solo por parecido las ideas, sino por la contigüidad que hay en tiempo y espacio. Y por último, también se organizan según la causa y el efecto. ¿Sí? Nuestro entendimiento asocia cosas como causas y otras cosas como efectos. Por ejemplo, cuando yo veo el fuego, yo sé que ese fuego causa calor. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? Lo sé porque el recuerdo siempre se me da unido. ¿Sí? Yo establecí, a medida que fue surgiendo mi experiencia con el fuego, pude deducir de que el fuego causa calor. ¿Por qué? Porque acerqué la mano y me quemó. Entonces, en futuros encuentros que tenga con el fuego, yo voy a saber que ese fuego genera calor y me puede llegar a quemar. Y establezco una relación de causa y efecto entre el fuego y el dolor que yo siento en mi mano cuando lo toco. Y digo, bueno, el fuego causa ese dolor en mi mano, causa calor que me lastima. Entonces también empezamos a establecer relaciones de causa y efecto entre nuestras ideas. Unas ideas causan otras. Y esas son las tres leyes de asociación que encuentran entre las ideas. Si hay más, no sabemos, pero Hume nos propone esas tres. Y esas tres leyes de asociación que hay entre las ideas generan ideas complejas. ¿Sí? Eso es lo que estábamos estudiando. Queremos ver cómo las ideas simples se convierten en ideas complejas, cómo se unen las ideas simples para formar un complejo de ideas. Bueno, ocurre según estas tres formas de asociación. ¿Y cuáles son el producto? Bueno, ideas complejas. ¿Y qué tipos de idea compleja hay? Tres. ¿Sí?
Le gusta el número 3 aparentemente, a Hume. Hay tres tipos de ideas complejas. O sea, con estas reglas de unión y de asociación se generan tres tipos de ideas complejas, que son las relaciones, los modos y las sustancias. Así que si ustedes quieren saber cuáles son las ideas complejas son estas tres: relaciones, modos y sustancias. Y Hume las va a empezar a tratar una por una. Va a empezar con la sección 5, que se llama de las relaciones. ¿Sí? Y la sección 6 se va a llamar de los modos y las sustancias. La va a juntar en una sola sección. Pero a las relaciones les dedica una sección entera. Entonces, para organizar nuestra información, ¿no? Sabemos que las ideas complejas se forman por medio de tres reglas, que son la semejanza, la continuidad en tipo de espacio y la causa y el efecto. Estas ideas complejas pueden ser de tres tipos: relaciones, modos y sustancias. Vamos a estudiar primero las relaciones. Las relaciones son ideas complejas. ¿Cómo se forman estas ideas complejas, que son las relaciones? Según Hume, se forman por una comparación entre las ideas. O sea, las relaciones se forman comparando ideas. O sea, nosotros tenemos ideas de relación cuando comparamos ideas en nuestro entendimiento. Las relaciones no son algo que se dé en el mundo externo. Las, las relaciones no es algo que podamos percibir con los sentidos. Sin embargo, están originadas por la experiencia, porque sabemos que Hume cree ciegamente en eso, que todo el conocimiento nuestro comienza con la experiencia. Y esto no es una contradicción en él cuando decimos que las relaciones se dan comparando ideas, porque esas ideas provinieron de la experiencia, provienen de impresiones simples. Y mediante impresiones simples se generaron copias de ideas simples, y esas ideas simples se asociaron a nuestro entendimiento y formaron ideas complejas, que son estas relaciones que vamos a empezar a estudiar. O sea, no hay ninguna contradicción en esto. Comparando ideas, nosotros establecemos relaciones entre esas ideas. Y esas relaciones no tienen una existencia efectiva fuera de nosotros. Esas relaciones son algo que creamos nosotros en nuestro entendimiento. Así que de esta manera Hume nos empieza a dar una pista de lo que es su pensamiento. Nos dice, no todo lo que percibimos o no todo lo que sabemos del mundo proviene del mundo, sino que gran parte de lo que conocemos proviene de adentro de nosotros, de adentro nuestro. Pero sin estas ideas o sin la información que nos proviene, que viene del mundo, no podríamos hacer nada. Si lo podemos hacer, podemos organizar esas ideas porque tenemos ideas y porque tenemos sensaciones. Si no, no habría manera, no tendríamos nada que organizar. Nuestra mente no tendría nada que comparar si no tuviéramos sensaciones. O sea que sí, comienza con la experiencia, pero no es todo experiencia, sino que un 80% de esa experiencia es organizada por nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento pone mucho en esa experiencia, pone mucho de sí, lo organiza mucho. Y esa organización no se da en las cosas, sino que se da en nuestra cabeza, como las relaciones. Yo cuando percibo que una cosa se relaciona con otra, la percibo comparando esas dos ideas. No es algo que se perciba en la realidad. Por ejemplo, la semejanza. Y en esta sección de las relaciones, que la vamos a retomar la clase que viene, porque ya nos quedamos sin tiempo, nos va a dar 7 tipos de relaciones que establece nuestro entendimiento para organizar su vida, ¿no? Para organizar su vida mental. Hay 7 tipos de relaciones que reconoce y que forma dependiendo de las percepciones que tenga.
pero vamos a dejarlo acá que ya pasó una hora. Creo que ya a partir de la semana que viene es presencial el tema. No sé, estuve viendo ahí rumores de que volvía la presencialidad. Todavía no tengo los detalles de cómo ni de cuándo, pero bueno, es muy probable que nos estemos viendo pronto, en vivo y en directo con el pizarrón. Eh, bueno, entonces nos quedamos en la sección 5. No, yo no toco el violonchelo, yo toco el bajo. Mi novia toca el violonchelo y toca muy bien. Eh, ahora no está tocando mucho porque por el tema de la pandemia no está viendo ensayos ni nada. Pero si quieren, cuando toque un concierto les aviso y lo van a ver. Música clásica generalmente toca. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahora? ¿Se entendió todo más o menos? Sí. Yo creo que no entendieron nada, pero bueno, eh, es entendible porque es muy difícil. ¿Por qué aparezco dos veces en el Meet? Sí, aparezco dos veces porque estoy con la computadora y con el celular. Como en la computadora no tengo cámara ni tengo micrófono, no la puedo usar del todo. En el celular sí tengo todo, pero con el celular no me graba las clases. Así que tengo que hacer una conjunción de las dos cosas. Uso la computadora para grabar la clase y para estar cómodo, ¿no? Porque estoy sentado delante de la computadora, y el celular lo uso para que me vean y me escuchen, porque con la computadora no podría pasar. Bueno, espero haber respondido. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia? Nada. Bueno, terminamos la clase entonces. Eh, nos estaríamos viendo la semana que viene, ¿sí? Igualmente, como siempre, voy a subir el video de la clase por si no recuerdan algo o necesitan refrescar información para resolver el cuestionario. Bueno, la van a tener ahí. De todas maneras, no es necesario todavía que respondan el cuestionario de Hume. Sí, tienen tiempo todavía, no lo terminamos de ver. Vamos por la mitad recién. Así que vayan tranquilos. Sí, entreguen el de Descartes. Sí. Bueno, gente, nos estamos viendo la semana que viene. Mucha suerte. Listo, Dale, profe, profe. estamos viendo. Chao. Chao. Profe, nos Suerte. Cuídese. vemos. Chao, chao. Chao, profe.